Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ay, Dios, me desenfoqué. Ahí está, bienvenidos a el Conversándome número 6, ¿no? Que, pues bueno, aquí vamos iniciando. Y el día de hoy creo que va más dirigido este contenido, este tema, respecto justamente a las personas, nutriólogos, coaches que se dedican a crear contenido en redes sociales, ¿no? Que eh, es interesante porque el crear contenido al final de cuentas tiene en gran medida, me atrevería a decir, un factor de creatividad interesante, ¿no? Porque al final tiene que nacer de ti como oye, ¿qué quiero dar a entender con esto que voy a publicar? Lo voy a hacer en una infografía, lo voy a hacer en un reel, lo voy a hacer en una historia, nada más. O sea, todo ese tipo de cosas, situaciones creo que son bien interesantes porque al menos me atrevería a decir que en el medio en el que yo estoy, me atrevería también a decir que la mayoría de las personas que me escuchan, pues de repente podemos ver esta repetición de temas, ¿no? Eh, que a veces justamente pensamos eso, o sea, pensamos como de, ay, ok, otro reel hablando de proteínas, ¿no? Ay, otro infografía hablando de proteínas, ¿no? Hablando de volumen de entrenamiento, hablando de grado de esfuerzo, de intensidad. Sin embargo, esto se me vino a la mente porque una vez estaba escuchando un podcast, también escucho podcast, de Revive Stronger, el que tuvo con José Antonio, creo que era My Conceptions About sobre la cafeína. Sí, creo que sí, si no mal recuerdo, creo que sí, porque hubo otro sobre creatina, creo. Bueno, un artículo, pero creo que ese era sobre cafeína. Y estaban platicando justamente de eso, estaban platicando de la parte que a lo mejor de repente al estar tan metidos en una burbuja, por así decirlo, o en un nicho específico, concluimos lo que les comenté previamente. Ah, es una repetición de cierto tema. Ah, es respecto a elección de alimentos, no más en la parte de los nutriólogos. Ah, aparte de, oye, ¿qué es densidad energética? ¿No? Oye, ¿cuáles son alimentos que son ricos en proteínas, ricos en hidratos de carbono? ¿No? Oye, ¿por qué elegir refrescos sin calorías, sin azúcar, podrían resultar beneficiosos en algunos contextos para intentar dejar bebidas azucaradas? Ok, tal vez para nosotros, para las personas que crean, puede llegar a ser repetitivo. Sin embargo, sí es sorprendente. Y específicamente hablaban sobre, en ese caso, Andrew Huberman, que creo que ha sido bastante popular. Yo lo llegué a escuchar alguna vez a Andrew Huberman. No recuerdo por qué, pero en alguna historia de alguno lo vi y dije, órale, está bien interesante. Y me metí y como que es un podcast súper cañón y súper producido. Sin embargo, empezó a generarme ruido cuando empezaron a tocar temas de nutrición, ¿no? De fasting, de ayuno, de cafeína, creo que tienen uno también, o sea, tiene varios, ¿no? Como que es un podcast muy dedicado a la parte de la salud y lo demás. La verdad, los que me he aventado yo han sido ay, se me super olvidó el nombre, pero tienen una serie que se llama, que es sobre salud mental. Se me super olvidó el nombre, ¿no? De un doctor que invita a Andrew Huberman y está muy bueno, o sea, a mí me gustó bastante, se me hizo muy interesante. Sin embargo, sí me hizo dudar un poco al ver de repente ciertas menciones que hacen sobre nutrición, ¿no? Tiene uno, si no me recuerdo, igual con dieta keto, ¿no? Cetogénica, dieta cetogénica. Entonces, ¿por qué traje a la mente, traje a la mesa a Andy Huberman? Porque justamente hacían referencia a él desde el punto de vista de que, oye, de repente ciertas creencias, ciertos sesgos son sumamente populares. O sea, es impresionante ver cómo a lo mejor que dices, bueno, pues es que ya sabemos que, no sé, ya sabemos que debemos esforzarnos lo suficiente para que sea una serie efectiva, ¿no? Acercarnos al fallo. Ya sabemos que el RER 2, o sea, mejor dicho, ya sabemos o sabemos que el RIR es una herramienta para contabilizar el entrenamiento, como que, o sea, ya está establecido, ¿no? No es algo que digas, ah, sí, sirve o no sirve, o sea, va más allá de eso, ¿no? Como de, ok, ya lo clasificamos como herramienta, sin embargo, hasta el día de hoy, y yo me atrevería a decir incluso más con temas de nutrición específicamente tal vez se da un poco más. No digo que temas de entrenamiento no, sin embargo, al menos yo lo veo más frecuente en nutrición, especialmente hablando de alimentos prohibidos malos que no debes consumir jamás porque tienen estos aditivos y tienen mil cosas que eso te producen ciertas reacciones fisiológicas en tu cuerpo y te hacen que en largo plazo tengas mayores probabilidades de tener hipertensión, de tener diabetes o demás. No, yo creo que todo aquel profesional de nutrición, yo trato de ser muy reservado con esos temas porque mm, sí, o sea, puedes hasta cierto punto como nutriólogo entender cuál es la fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con
el funcionamiento del cuerpo cuando existe una patología como hipertensión, como diabetes, ok, pero la verdad es que yo no es algo en lo que me esté educando frecuentemente, o sea, conocer la fisiopatología o entender más o menos, digo más o menos porque al final obviamente entender es una palabra, o al menos que yo denomino bastante intensa, para poder catalogar que realmente tienes mapeado un tema, ¿no? Y para mí no es algo que sea de la noche a la mañana. O sea, no es algo que puedes decir, es que leí este libro y listo, ya entendí este tema, ¿no? O sea, para mí es un tema de actividad de aprendizaje continuo, ¿no? Y que cada vez como que empiezas a verlo diferente, relees cierto tema y dices, ok, entonces lo puedo ver desde esa perspectiva, ¿no? Regresando a lo que les comentaba, entender esa parte de repente, superficialmente, la parte de las fisiopatologías, diabetes, hipertensión, que por ahora son las más comunes, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, no me siento tan cómodo haciendo declaraciones sobre intervenciones nutricionales en pacientes o en personas que padecen hipertensión, que padecen diabetes. ¿Por qué? Porque no es algo que yo lea comúnmente. O sea, no es como que me eduque, vea journals o tenga como divulgadores muy específicos sobre la parte de diabetes e hipertensión. Creo que a lo mejor igual puede ser un error mío porque a lo mejor ciertas cosas no están tan alejadas de lo que podría hacerse una intervención para una persona de a pie, una persona normal, tal vez que no tiene patologías, ¿no? Y ver cómo al final se resuelve, bueno, no se resuelve, pero sí la importancia recae en el cambio de hábitos en el largo plazo, ¿no? Obviamente, cuando de repente tenemos cuestiones que restringen o limitan cierta selección de alimentos, se vuelve un poco más interesante por ese lado, ¿no? Sin embargo, repito, yo no me siento cómodo haciendo ese tipo de declaraciones, sin embargo, pues sí, como que probablemente puedes tener una idea, ¿no? De por dónde puede ir la intervención hablando de nutrición, pero ya para decir como de, oye, esto es lo último que tenemos, oye, esta es otra forma de entenderlo, en ese punto no me siento lo suficientemente cómodo, ¿no? Y ¿por qué estaba hablando de esto? Porque estaba comentando la parte de que de repente existe un desfase muy cañón, sobre todo a lo mejor hay personas que lo pueden ver más en aquellos profesionales que se dedican a crear contenido, estarse actualizando con la información del día a día, con la información que de repente vemos que tiene millones de reproducciones o de shares en TikTok, en Facebook, en Instagram. Es como de repente sí lo he platicado con colegas, perdón, sí es un golpe bien duro para todos los que intentamos, como decir, ok, hay que intentar divulgar de una forma más blanda, por así decirlo, de no recaer en alimentos que debes restringir, alimentos que debes estar consumiendo, sino como de, ok, hay matices, no es blanco y negro, no es dicotómico, ¿no? Sino que existen matices de grises para poder tomar decisiones, ¿no? Y que el contexto es sumamente relevante, ¿no? Sumamente importante. ¿Qué rol juega también la evidencia científica? ¿No? Que bueno, eso da para otro, para otro conversándome. No, no me quiero meter en eso porque eso es otro tema que tiene bastante tela por cortar. Pero bueno, regresando a lo que les comentaba. Entonces, esta parte de repetir temas, como el título de este conversándome, de repetir temas de divulgación, ¿no? Yo considero, al menos, que sí es algo bien valioso de hacer, ¿no? Y que tal vez yo lo puedo ver un poquito más de pie a pie con la parte de los podcasts, ¿no? Porque es bien interesante cómo de repente bueno, hay un espectro, ¿no? Por lo regular de las personas a las que invito. Sin embargo, también es bien relevante cómo ver al final de las conversaciones que existen palabras que son comunes denominadores, estarse actualizando, mejorar las prácticas, tener esta parte de educación continua, no caer en pensamientos dicotómicos, ¿no? Eh, y cada vez como que, por así decirlo, para mí al menos se vuelve un terreno más difícil de pisar, porque es como de, ok, ¿qué digo entonces? Es que el contexto es importantísimo, o sea, sin contexto no puedes matizar una respuesta, no te puedes decir el refresco eh, o Coca-Cola sin azúcar o cualquier bebida sin azúcar, ¿no? Tiene otro tipo de compuestos, ¿no? Que uno de los más comunes, el aspartame, el acesulfame, todos esos, pueden ser perjudiciales para la salud. Es que al final, oye, es muy diferente el de repente obtener evidencia que tenemos eh, de artículos que se dedican específicamente a estudiar los mecanismos fisiológicos, ¿no? A ya ver investigación aplicada, ver investigación aplicada en personas y lo demás.
y que de repente nos pueden dar pistas sobre que a lo mejor, pues no, a lo mejor no es ningún daño a la salud y podría ser una estrategia interesante. Pero el contexto cuenta, porque al final, ¿qué pasa si esa persona está consumiendo prácticamente su hidratación es de bebida sin azúcar? Ok, entonces ahí algo hay ahí y podemos rascar respecto a ello y a lo mejor en esos contextos la bebida sin azúcar no sea tan favorable, ¿no? O no sea tan interesante, ¿no? Entonces al final creo que eso es muy, muy, muy importante, la parte de los matices y lo demás. Y al final, al menos así me gusta ponerlo, o bueno, a mí me gusta verlo de esa manera, que yo creo que no es imposible, pero sí es muy complejo que domines bastantes temas a su totalidad. O sea, al menos yo lo he visto así. Creo que cada vez que releo algo o cada vez que vuelvo a poner atención a algo que a lo mejor yo ya tenía entendido, lo veo de otra manera. Y al verlo de otra manera, te da otra forma de poder, mm, no sé si decir definirlo o conectarlo, no sé, con a lo mejor otro tipo de cosas que tenías en mente, de tal vez otro campo, háblese de nutrición, entrenamiento, lo demás, por ejemplo, y de repente como que te hace ese clic de decir, ok, ya, me hizo sentido, lo entendí, ¿no? Y ahí es donde empiezan como esas pequeñas chispas, ¿no? De que de repente, ah, ok, ya entendí esto, ¿no? Esto se conecta con esto, y por eso es importante que tener información sobre cierto tema, ¿no? Y creo que eso es lo más interesante a llegar, ¿no? Pero que repito, no es de la noche a la mañana y no es como de, ah, pues es que este libro te cambia toda la perspectiva. Yo siempre he tenido un dilema muy grande con esto de el libro que me cambió la vida, el libro que, mm, ¿no? O sea, al final creo que igual lo veo de esa manera. Plantar dudas. O sea, plantar dudas yo creo que es lo más poderoso que te puede dejar un libro, un curso, sí, un curso, un webinar, como quieras denominarlo, dejarte dudas. O sea, porque cuando te dejan dudas, lo he comentado en repetidas ocasiones, es una flama que la intención es que puedas llenar o puedas intentar apagar, entre comillas, esa llama que es esa duda. Sin embargo, muchas veces por querer apagar la duda, echas más leña, ¿no? Y cuando digo que echas más leña es como que entiendes los contextos, entiendes que no es tan fácil decir sí o no, no es tan fácil decir, ah, pues eso es lo correcto y eso es lo incorrecto. Ah, no, o sea, al final creo que es interesante poder llegar a ese tipo de conclusiones de lo difícil hacerlo simple, pero esa síntesis, ¿no? Esa síntesis es compleja de llegar. Es muy complejo de llegar a esa síntesis, ¿no? Porque no es algo tan sencillo de poder simple y sencillamente leer un libro, tener un curso y entenderlo, ¿no? O sea, creo que va un poquito más allá de eso y que a pesar de que, repito, sean temas a lo mejor que ya, sí, ya vi pérdida de grasa, hipertrofia, nutrición para hipertrofia, lo demás, siempre hay cosas que puedes entender mejor, siempre hay cosas que puedes cortar, siempre hay cosas que puedes voltear a ver de otro ángulo y eso puede cambiar tu forma de entender ese tema, ¿no? Tu forma de poder, en el caso, por ejemplo, de nutriólogos, de coaches, poder entenderlo y poder bajarlo a la práctica. Es bien poderoso ese tipo de situaciones, ¿no? Y que repito que yo creo que nosotros como creadores de nutrición, entrenamiento, si esa labor de estar repitiendo temas, entre comillas, es importante. Es importante porque la intención es que esos temas o esos videos, esas infografías, esos reels lleguen a la mayor cantidad de personas posible y que pueda crearse una ola, por así decirlo, de educación. Pueda crearse una ola de poder decir, a ver, espera, tal vez esa persona que está declarando algo muy extremista no tiene tanta sentido o razón, a pesar de que tengo una muy buena forma de expresarlo. Lo platiqué con Francis Holloway. Es que en redes vende mucho eso. Vende mucho el qué tan venga, seguro puedas hablar a la cámara, lo demás. Que ojo, yo creo que igual es una habilidad y al final también nosotros como profesionales que nos dedicamos a crear contenido debemos pulir esa habilidad y debemos intentar cada vez ser más claros con lo que queremos dar a entender, ¿no? Con el mensaje que queremos dar. Es una habilidad, hay que mejorarla, hay que estarla practicando, hay que hacerlo una y otra vez. Como todo, hay personas que tienen habilidades que se les facilitan, ¿no? Como este es el caso. O sea, hay personas que se les ha facilitado mucho expresarse, ¿no? Así de fácil. O sea, pueden entablar conversación con un grupo de personas, ¿no? Muy fácil. O pueden, sí, darse a expresar bastante sencillo,
¿no? Pueden conectar mucho con las personas con las que están hablando, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, no puedo decir muchas veces, pero en repetidas ocasiones se puede ver que pues esa es prácticamente la forma en la cual muchas personas ocupan sus redes, ocupan sus números, ocupan a las personas que les creen para poder sacar un beneficio, un lucro, ¿no? Económico y tal vez no con la intención real de querer informar, o sea, no con la intención real de querer dar un mensaje, de tener un fondo, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y bien relevante. Pero aquí entra nuestra labor, ¿no? O sea, igual ya lo había comentado en alguna otra ocasión. Sí, hay bastantes charlatanes, sí hay bastantes vendehumos, pero no podemos nosotros como profesionales quedarnos como brazos cruzados. O sea, no podemos, necesitamos, es de nuestra, tiene que nacer de nosotros el poder estar informando a como podamos. Tampoco, porque al final tampoco es como no todos tienen que tener sus podcasts, todos tienen que tener sus infografías o reels. No, tampoco va por ese lado. Sin embargo, yo creo que sí debe haber un esfuerzo de los colegas de nutrición, coach, en lo demás, en intentar promover la buena información, intentar ayudarnos entre nosotros para que sea más visible esta parte de, oye, no, no, tal vez los extremos, a pesar de que puedan ser muy vendibles, no puedan resonar mucho, o incluso en algunos casos hasta pueda sonar lógico, ¿no? O sea, como, oye, el discurso que me está dando, pues es bastante lógico, no siempre es real, o sea, no siempre es verdadero. De hecho, me atrevería a decir que hay muy poca cantidad de veces que es verdadero, ¿no? La mayoría de veces no lo es. Entonces, creo que sí es hacer un llamado a intentar divulgar a nuestra manera, ¿no? Y que muchas veces en vez de estarnos atacando a nosotros porque es que entendiste mal el paper, porque mira, según el autor, esto debería ser, y entonces está mal esto que estás comentando. Oye, tal vez podría ser más interesante irte por cosas bien básicas, ¿no? Repito, hablando de nutrición, perdón que ponga mucho de ejemplo de nutrición, pero al menos creo que lo puedo ver un poco más en ese lado. Obviamente estoy sesgado porque pues, soy nutriólogo, ¿no? Entonces pues tengo más ese día a día, ¿no? Con el que de repente vives en la universidad, con lo que de repente vives en redes, con lo que de repente vives con pacientes, que sí, lo platicaba en el último episodio de Jim Bratz, que se vuelva el común denominador, decir a los pacientes, oye, si tienes dudas, no te dejes llevar por TikTok, si te aparece un TikTok diciendo que tal comida es súper pésima y que tal selección de alimentos es lo peor que puedes tener, mándatelo. Tú como nutriólogo debes tener esa labor también de decir, mándamelo, lo aclaramos, te lo platico, lo conversamos y tratamos de ir quitando eso que muchas veces se divulga, que llega a muchas personas, llega a muchísimas personas y que se toma como realidad. El hecho de que se repita, se repita y se repita y se repita y se vea y números, es real. Y no siempre es así, o sea, no siempre es por ese lado, ¿no? Entonces creo que sí, el estar repitiendo temas, ya manera de conclusión, es necesario, es muy necesario, tiene que existir, tiene que estar y hay que tratar de impulsarnos a nosotros como medio para poder llegar a cada vez a más gente, ¿no? Y que cada vez podamos entender que es necesario que se haga esa divulgación de información para que las personas hoy en día fomenten un poco más el pensamiento crítico, fomenten un poquito más como que está de un lado muy extremista esta persona porque me quiere vender cierta gerencia, cierta ideología, ¿no? Y poder generar eso, porque, pues sí, el labor de nosotros también es divulgar, como lo comentaba hace un momento, pero también hay que tener en cuenta que es imposible, o sea, es imposible ganar a de repente ese tipo de personas que tienen un alcance gigantesco, ¿no? Que la ven miles y millones de personas, es una locura. Sí, pero nuestra intención no es querer tener millones de personas, es que entre todos podamos, oye, tratar de llegar a a un número más considerable de personas y que a lo mejor, aunque sean pocas, no importa, porque esas pocas puede que a lo mejor se haga un efecto cadena posterior, ¿no? Y por muy poco que se vea, al menos me gusta verlo así, es valioso, ¿no? O sea, es valioso porque plantar esa duda, plantar esa aclaración, el decir, oye, pues probablemente lo que estoy diciendo no tiene tanto sentido, lo demás creo que da mucho valor a la parte de divulgar información, ¿no? Y no es más a nuestra profesión como nutriólogos, como coaches también. Creo que eso es muy importante y relevante. Entonces, pues bueno, con eso cierro este conversándome. Sí a la repetición de contenido, hay que estarlo repitiendo, hay que volverlo a hacer. Y digo, para todos aquellos igual que lo ven a veces como
una forma única de capturar clientes, eh, no está mal, o sea, se entiende completamente, o sea, yo creo que sí es algo sumamente válido y entender que definitivamente un buen uso de redes sociales sí puede pues ayudarte a generar algo económicamente interesante. Sin embargo, creo que sí debe ir mucho de la mano con esta cuestión de valores, ¿no? Con esta cuestión de entender qué es lo que quieres dar. Y y tal vez incluso por el gusto de compartir también, no repito, o sea, tampoco es como, puta, tiene que ser sumamente producido y cámaras aquí y allá. A veces, muchas veces nada más poner una nota, ¿no? Y tomar el screenshot de esa nota y subirla puede ser más que suficiente, ¿no? Entonces, divulgar con lo que podamos, con lo que tengamos, pero sí tratar de fomentar la duda, de tratar de repetir, ¿no? Entre comillas, esos temas que a lo mejor sí ya están bastante entendidos entre nosotros, ¿no? Pero no sabemos que existen cientos de millones de personas que a lo mejor no, nunca les había pasado por la cabeza, nunca lo habían visto, nunca lo han visto desde ese punto de vista. Entonces, creo que es relevante dejarlo ahí, es relevante seguirlo haciendo, ¿no? Invito a todos los que estén, que me estén escuchando, a lo mejor que sean colegas que se dediquen a la creación de contenido y demás y estén en esta corriente, sigan haciendo. Creo que es muy valioso, no importa si lo ve una o 100,000 personas, es valioso en sí mismo por el hecho de que intentas poner un granito de arena para quitar un poco la desinformación, ¿no? Intentar aclarar todo ese tipo de cuestiones, intentar promover tal cual, eh, intentar promover el pensamiento crítico. Creo que eso es muy importante y relevante, ¿no? Pero bueno, sin más, aquí dejamos el conversándome. Espero les haya gustado, ¿no? No sé cuánto haya durado, creo que estuvo más o menos en unos 20 minutos aproximadamente, tal vez menos. Eh, Les mando un saludo, un abrazo y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Sale YouTube, ya saben, está aquí en YouTube y en Spotify. No olviden compartirlo, suscribirse, darle like, neta me ayudaría un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. Les mando un abrazo y nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Sobres.